Ok. Luego entonces yo ya les adelantaba qué es la menopausia. Y la menopausia no es una enfermedad, no es un estado que se le pueda denominar un síndrome, una enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir que se pueda llamar síndrome? Porque el síndrome, por definición, es un conjunto de signos y síntomas. Y vamos a ver más adelante que este cambio de la vida que a todos nos va a pasar y que es natural, está englobando una serie muy importante de diversos signos y de diversos síntomas. Entonces, es un estado funcional de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso que nosotros debemos esperar de forma madura, de forma consciente, porque sabemos que tarde o temprano va a haber un cese de la secreción ovárica y esto quiere decir que vamos a dejar de menstruar, dando lugar a cambios que afectan varios aparatos, pero principalmente el hormonal, el cual desencadena cambios en el sistema urogenital, en el sistema cardiovascular, en el sistema óseo e incluso vamos a ver cambios importantes en el estado de ánimo, en el estado psicológico y en muchas funciones que naturalmente tenemos dentro del cuerpo. Bien, algo que normalmente no se explica y de cual muy pocas ocasiones se habla, es que la menopausia suele instalarse en un origen, si bien ya lo dijimos, porque ya no hay una reserva de óvulos que deban de trabajar para poder ser fecundados, su origen principal en los cambios que empiezan a ser paulatinos y graduales a partir de los 35 años, es que hay un estrés oxidativo alto. Es decir, todas las células empiezan a tener una pérdida de la función importante entre la comunicación que se ejerce entre cada una de ellas. Esto se llama estrés oxidativo. Esta falla de comunicación y falla de estabilización entre célula y célula va a dar origen a reacciones inflamatorias mediante unas sustancias que se llaman citocinas. Ahora lo vamos a estar escuchando bastante debido al proceso que estamos teniendo de confinamiento y sabemos que esta es la causa principal de diversas enfermedades y de las complicaciones más importantes que se pueden presentar en todos los padecimientos que podemos presentar a lo largo de la vida. ¿Por qué es importante hablar sobre hormonas? Si bien he explicado que el estrés oxidativo es la base fundamental del cambio de todas las células que a lo largo del tiempo o en el momento en el que este estrés se ha prolongado, van a empezar a degenerar órganos y estos órganos dejan de funcionar por un proceso natural de envejecimiento. Bien, hemos descubierto bajo los estudios que se han realizado que las hormonas tienen un efecto antioxidante. Es este efecto protector que da a las células, es este efecto protector que dan las hormonas a los tejidos y es este efecto protector que permite que el envejecimiento vaya siendo paulatino o sea retardado. Bien, ¿cómo podemos entender todo el proceso de la menopausia? Realmente, el Colegio Internacional de Climaterio ha determinado bajo varios aspectos que ya no debemos denominar exactamente menopausia a todo el proceso o cambios degenerativos que se dan al acompañamiento del cese menstrual o de dejar de menstruar. Es entonces que nosotros hemos puesto un importante énfasis en el estudio del antes y del después de la última menstruación, por lo cual se han definido 3 etapas importantes durante los cambios que van conllevando a estos cambios fisiológicos. Es entonces que la primera parte o la primera etapa es denominada perimenopausia y se denomina esta a partir de que empiezan los cambios, sean sintomáticos o no, es decir, a partir de que hay una caída importante de la cascada hormonal, entonces, a partir de que esta cascada hormonal empieza a descender, 2 a 8 años antes de la última menstruación, vamos a decir que ya hay un periodo perimenopáusico.
Esto no es como una receta de cocina. Cada mujer va a presentar los cambios de diferente forma debido a su epigenética, que es sus ambientes, su sistema de vida, sus pensamientos, incluyendo el número de embarazos que tuvo. Es entonces que si hay empieza a haber un cambio hormonal durante los 2 años anteriores a la última menstruación hasta 8 años anteriores, estamos diciendo que la persona tuvo o cursó con una perimenopausia clínica asintomática o asintomática. ¿Qué quiere decir? Que pudo tener o no síntomas. Y después, cuando ya se establece la última menstruación, hay que esperar 1 año completo a que ya no haya ni siquiera un manchado para poder decir que entonces ya se instaló la menopausia como tal. A partir de que ya se ha cumplido ese periodo de 1 año, 6 años posteriores, van a empezar a haber cambios importantes y descensos, incluso a veces muy críticos y muy crónicos de toda la función normal de todo el cuerpo. Y entonces podemos determinar que todos esos años posteriores al año de los que ya se ha establecido que ya hay menopausia, todos esos cambios posteriores los vamos a esperar en un periodo de 6 años. Esto es de manera teórica, es decir, de todo lo que se ha estudiado, de lo que se ha establecido a nivel internacional. En mi experiencia clínica les puedo decir que nosotros a partir de que cumplimos una menopausia real, que es este año que ya no volvemos a menstruar, se instala la perimenopausia hasta que dejamos de vivir. Esto es porque el cerebro nunca deja de funcionar en cuanto a su producción de hormonas. Si bien ya no existen órganos receptores para poder madurar hormonas, el cerebro sigue funcionando de la misma forma como si nosotros estuviésemos fértiles aún. Es entonces que hay que establecer que a partir de que dejamos de menstruar y que ya no volvemos a menstruar nunca más, vamos a tener que llevar a cabo medidas que más adelante vamos a explicar. Es entonces que vamos a diferenciar lo que es menopausia con climaterio. Y el climaterio es algo para lo cual nosotros debemos de prepararnos desde que empezamos a menstruar. Es muy importante para mí expresarles mi preocupación por el hecho de que nuestra población no está preparada para esta etapa de la vida. ¿Y cuándo deberíamos de prepararnos? Desde que empezamos a menstruar. Es necesario que empecemos a hacer esta educación en casa, que se haga una tradición oral, es decir, que vayamos educando a las niñas con las que convivimos, sean de nuestra familia, sean conocidas, porque debido a que no nos sabemos preparar y no sabemos prevenir esta etapa, es que empezamos a ver complicaciones muy importantes y empezamos a ver síntomas que verdaderamente trastornan la vida de las mujeres. El climaterio se ha establecido en temporalidades como temprano, como tardío o como dentro de los síntomas en los cuales la perimenopausia está haciendo su aparición. Es decir, ¿puede empezar una mujer a tener un climaterio sin tener síntomas? Sí. Puede presentarse el climaterio con algunos cambios que no necesariamente son bochornos, porque la mayoría de las mujeres creemos que solamente si hay bochornos tenemos menopausia. Sí, sí pueden presentarse síntomas como cansancios, como dificultad en la menstruación, como aquellos que verdaderamente conciernen ya un periodo menopáusico. El tardío, lamentablemente, se suele diagnosticar con frecuencia en mujeres asintomáticas. Frecuentemente yo escucho mujeres que llegan y me dicen, oiga, es que yo nunca tuve menopausia, la verdad es que no me pasó. Mi mamá y mi abuela nunca tuvieron menopausia, pero eso es un mito. Todas tenemos menopausia. ¿Y por qué vamos a tener menopausia? Pues porque es el cese del ciclo menstrual. La doctora Christiane Northrup
es una eminencia y una autoridad científica en la materia, y ella nos ha enseñado que existen 12 tipos de menopausia. Estos 12 tipos de menopausia se han desarrollado debido al predominio o a la ausencia de cada una de las hormonas y debido a la ausencia o la presencia de los síntomas. Es entonces que todas cursamos con menopausia. No, la menopausia no son bochornos. La menopausia son los cambios que suceden en el cuerpo que incluso muchas ocasiones aparecen instaladas en forma de una enfermedad, como las que vamos a ver más adelante. Ahora, hay un rechazo muy importante a la cuestión del ciclo menstrual. Cuando una mujer tiene menstruaciones difíciles, dolorosas o complicadas, yo hoy les quiero decir que amen su ciclo menstrual, que lo amen porque es un significado de que el cuerpo está funcionando, de que está trabajando, de que hay una armonía hormonal en su cuerpo y de que no la rechacen. Lamentablemente, no tenemos una educación en la cual nos conectemos con nuestro cuerpo e incluso hay mujeres que llegan a rechazar su ciclo menstrual por sus dificultades en sus embarazos. El ciclo menstrual es protector de la vida. El ciclo menstrual es algo que se nos dio y que se nos regaló como género y que debemos de abrazarlo. Que no sea un motivo el hecho de que haya complicaciones en nuestros ciclos para llegar a un quirófano y tomar la determinación de decir, en lugar de hacerme una cirugía para no tener bebés, mejor que me quiten la matriz. O como sangra todo el tiempo, ya no la soporto. Para mí es muy insoportable menstruar cada mes. No debería de ser así. Y no debería de ser así porque si nosotros lleváramos una vida sana, lleváramos una vida preparada, lleváramos una vida educada, nuestro ciclo final menstrual debería de ser así como en un principio lo más bonito del ciclo de la mujer. Y bueno, las etapas importantes de este ciclo son 3. La fase folicular, que es donde actúa la hormona folículo estimulante, que es la que nos hace menstruar. Después entra en aparición una hormona que se llama luteinizante a la mitad del ciclo, que es el ciclo ovulatorio, que es el ciclo de mayor lucidez y de mayor esplendor de la mujer. Olemos diferente, nos sentimos diferentes y hace aparición por ahí en un flachazo una hormona hermosa que se llama testosterona, que es la que nos da la fuerza, la vitalidad, la lucidez, la apertura mental. Y es este chispazo que hace que en muchas ocasiones antes de la ovulación haya una importante característica del ciclo menstrual, que es el apetito sexual. Hay muchas mujeres que me dicen, ¿por qué antes de que empiece a ovular tengo muchas ganas de tener relaciones sexuales? Por este destellamiento de la testosterona. Y estas dos hormonas importantes, que son las que hacen que varíe el ciclo entre que se forma un óvulo, se madura y después se desprende, son verdaderos neurotransmisores hacia el cerebro. Con esto yo les quiero decir que las hormonas no trabajan aisladas, son parte importante del cerebro y el cerebro no las comanda solamente, sino que estas hormonas también comandan al cerebro. Es ahora que conocemos que estas hormonas tienen una implicación muy importante, no nada más en la función menstrual, sino en el estado de la lucidez, en la demencia senil y en la presencia prematura del Alzheimer, porque debido a la ausencia de estas dos hormonas que actúan como neurotransmisores, estamos viendo personas con deterioro mental más prematuramente que los que veíamos antes. Y bueno, hay dos hormonas importantes que tienen que ver con este ciclo menstrual, los estrógenos y la progesterona. ¿Por qué son importantes en la menopausia? Porque el descenso inicial de los estrógenos es lo que nos va a dar los signos y los síntomas y es la que va a empezar a desencadenar la caída de la cascada hormonal. Sin embargo, la progesterona, en un principio de la presencia de la perimenopausia, va a estar estabilizando esta caída para que no sea súbita, para que vaya siendo gradual.
Cuando ambas han caído, entonces la única que queda es la testosterona y cuando estas tres caen, definitivamente la ovulación termina. Y bueno, uno de los padecimientos que se asocian frecuentemente en la menopausia es el aumento del colesterol. Es muy común que las mujeres lleguen diciendo, es que se me subió el colesterol y tengo los triglicéridos altos. ¿Por qué sucede esto? Por una sencilla razón. Los laboratorios lamentablemente han estado invadiéndonos de mala información en la cual nos dicen que es esta etapa en la que vamos a tener posibilidades de infartos y que hay que bajar los colesteroles porque son muy malos. Y nos volvemos presas de la industria farmacéutica. Yo siempre les digo a mis pacientes que es la época más importante en la que los laboratorios nos ponen el foco porque empezamos a presentar una serie de signos y síntomas que no nos engloban ninguna enfermedad, pero que queremos quitar todas, ¿verdad? Entonces, el colesterol no es malo, el colesterol es el que da origen a las hormonas sexuales y es tan importante que el simple hecho de que tengamos colesterol alto nos está diciendo que nuestras hormonas ya no están madurando adecuadamente, es decir, que están en fase inmadura o que nuestros óvulos definitivamente ya no están funcionando. Ahora bien, ¿qué tipo de hormonas son las que están implicadas en la cuestión del ciclo menstrual y del cese de esta? Pues los progestágenos que actúan sobre los ovarios, los estrógenos, entre ellos el más importante es el estriol. Aprovecho para mencionarles que cuando empezamos a dar terapias de reemplazo hormonal, la estrona es la mala del cuento, es la que siempre hay que cuidar porque definitivamente es la que está asociada a cáncer de mama y a cáncer de ovario. Los andrógenos no nada más sirven para el apetito sexual, no nada más sirven para la fuerza muscular. Ya les había comentado que tienen un papel muy importante en la lucidez mental y sobre todo en la fuerza y la fortaleza muscular y en el hecho incluso de tener una protección adecuada al hueso. Los glucocorticoides son aquellos que nos regulan el estado del estrés, tienen mucho que ver también con la testosterona y cuando estos fallan es cuando empezamos a tener retención de líquidos, incluso siempre está presente en el ciclo menstrual porque normalmente hay una etapa en la que retenemos líquidos, también está presente como un regulador del cortisol, que es la hormona del estrés, y cuando el estrés está de manera importantemente alto, entonces el cortisol se mantiene elevado y nos puede dar o desencadenar enfermedades importantes. Los mineralocorticoides regulan también la parte de excreción en los riñones, regulan también la función de la presión sanguínea y es esta la que se afecta cuando en la etapa de la menopausia es común que veamos mujeres que empiezan a debutar con hipertensiones. Y la vitamina D, que además de dar un soporte inmunológico, ha tomado una gran relevancia, que ahora la podemos determinar como una hormona, porque tiene un papel muy importante en el sistema de defensa. También es un colaborador importante en la función cardíaca, en la función muscular y sobre todo en la calidad del hueso. Y bueno, ¿qué síntomas podemos encontrar? Habíamos dicho y habíamos explicado que son diversos, ¿verdad? Sin embargo, la literatura, debido al tipo de que nos representa la afección, es decir, si el síntoma nos está hablando de algo, lo estamos relacionando a un órgano. Es entonces que aquellos que son vasomotores o que tienen una implicación en el sistema circulatorio, como la sofocación, como la sudoración en cara y parte superior del tórax, son los que se han denominado como síntomas relevantes, denominados bochornos. Son estos que yo les hablaba que son calores profusos que se sienten primeramente y normalmente en la mañana y después a través del curso del día van subiendo y después bajan. A veces van acompañados de sudoraciones. En un inicio normalmente no lo son, no sudan. Posteriormente empiezan a
a tener estas sudoraciones hasta llegar incluso a permanecer durante todo el día y a ser un obstáculo para poder conciliar el sueño. Psíquicos como insomnio, ansiedad, irritabilidad, pérdida de la memoria, cambios de humor y sobre todo una instalación de tristeza en los cuales van a ser fluctuantes estos estados de tristeza que pueden desencadenar incluso una depresión clínica y cursar también con estados de ansiedad alterados o bien alternados. En las mamas, pues bueno, empiezan a hacerse más pequeñas, el tejido glandular ya no funciona, cuya función principal es dar lactancia, ¿verdad? O producir lactancia, y entonces la calidad de grasa de la mama también va atrofiándose, quiere decir que se va disminuyendo y la mama va a caer. En los genitales, pues la resequedad, la disminución como tal de las cavidades de los genitales, incluso los labios mayores pierden su capacidad y su tamaño, y vamos a poder ver o percibir cambios importantes en la piel como resequedad, incluyendo la resequedad vaginal, deterioro de óseo, deterioro muscular, fracturas importantes y sobre todo alteraciones en venas, arterias, corazón, debido a que las hormonas son cardioprotectoras. Y bueno, se ha observado que una de las alteraciones importantes en la menopausia, pues es el aumento del peso corporal o la instalación de la obesidad. Mucha bibliografía nos ha dicho siempre que es una alteración de la hormona del crecimiento. Sin embargo, en la actualidad sabemos que esto se presenta por una alta deficiencia de ácidos grasos omega 3. La osteoporosis es una de las complicaciones más difíciles de diagnosticar y más comunes que se presentan en las mujeres. Se le llama la enfermedad silenciosa. Lamentablemente, el hueso duele hasta que ya está a punto de romperse. Es una de las complicaciones más caras para el sistema de salud. Suele instalarse con mayor frecuencia las fracturas más difíciles en la cadera. Son las cirugías más caras. Se suelen acumular en estos lugares una especie como de callosidad que ya no permite que se pueda mover la articulación y son las prótesis más frecuentes que se colocan en cadera por este tipo de padecimiento. Es decir, si nosotros tuviésemos una previsión desde que somos niños de haber tomado nutrimentos que puedan condicionar que el hueso no se deteriore, no podríamos evitar el hecho de que la osteoporosis se presente en esta etapa de la vida. Las alteraciones cardiovasculares ya las había mencionado y estas se deben principalmente a que los estrógenos hacen que las paredes de las arterias principalmente y después de las venas sean flexibles. Es en esta etapa de la vida donde vamos a ver incluso dificultad en la circulación y la aparición de varices que pueden complicarse incluso para poder caminar. Cuando hay una pérdida estrogénica, se habla de que hay un riesgo alto de infarto y bueno, su déficit, independientemente de que es importante para la función y la flexibilidad, es la que produce rigidez en las venas y al producir esta rigidez aumenta la presión y es en esta etapa de la vida donde comúnmente vamos a encontrar a las mujeres en su mayoría con alteraciones de hipertensión cardiovascular. No es una herencia, no es genética, es un cambio hormonal. Las alteraciones hormonales se empiezan a desencadenar por una pérdida de estrógenos y se dice que empiezan a aparecer después de que el 40% de los estrógenos, de la concentración total de estrógenos, empiezan a caer. ¿Y cuáles son las alteraciones emocionales más frecuentes que se pueden presentar por la deficiencia estrogénica? Desánimo, depresión, inestabilidad emocional, una falta de adaptabilidad a las etapas de la vida, a las circunstancias. Es esta etapa de la vida donde se presenta el llamado nido vacío,
donde los hijos ya han crecido, donde ya empiezan a hacer pues sus proyectos de vida de forma independiente, donde se dice que ya no hay proyectos importantes que seguir, ya no hay planes más adelante, por lo cual se empieza a experimentar un proceso de soledad, hay un miedo a envejecer y esto a ser atractiva para la pareja. Y esto es algo que nos han inculcado culturalmente porque tenemos una fobia a la edad. Los estudios nos dicen que definitivamente esta es la etapa de mayor plenitud en la mujer a nivel psicosomático, a nivel psicológico, y sin embargo, muchas ven esta etapa de la vida como la etapa terminal, como que ya no hay más que hacer, como la época en la que ya terminaron su proceso de familia, y es algo que yo les quiero dejar en esta noche, que no es así, que es una etapa muy importante, que es una etapa plena, y que es la etapa que puede maximizar todos los proyectos que no se pudieron realizar cuando se dedicaron a la familia. Podemos encontrar trastornos del sueño, no nada más por los bochornos que ya les mencionaba. Esto también es por una caída importante de la progesterona. La progesterona induce también al sueño, tiene una función relajante y es importante también para poder dar ese equilibrio a los estrógenos que están quedando, ya sea que están cayendo o que están permaneciendo en el cuerpo. Y la progesterona es la que nos da esta cualidad de ser mujeres, nos estimula las feromonas y estas feromonas son las que nos hacen tener un apetito sexual, atraer a la pareja y tener este proyecto de lucidez también es un apoyo de lucidez para el cerebro. La atrofia urogenital es una de las complicaciones, esta sí le puedo llamar una complicación, porque es algo que definitivamente es molesto, está caracterizada por la sequedad de la vagina, hay una incomodidad, puede haber ardor, puede haber picosa. Las pacientes pueden expresar que les pican, hay dolor en la relación sexual, el fluido vaginal disminuye, puede haber aparición de infecciones frecuentes o crónicas que no aparecían antes porque la defensa de esta área baja, infecciones frecuentes del tracto genitourinario, tanto de la vía renal como del sistema de excreción, que pueden ser incluso la vía de los conductos urinarios. Y bueno, yo les quería comentar, fíjense que hay un dato muy importante que no hemos considerado a través del tratamiento de esta etapa de la vida, que es la disminución del apetito sexual. La disminución del apetito sexual, o bien llamada líbido, sí se debe a que también la testosterona ha caído. Sin embargo, los estudios nos han enseñado que hay mujeres que les han retirado las amígdalas, que sin que tengan pérdida completa de la testosterona, empiezan a tener una pérdida de apetito sexual. Y esto es debido a que las amígdalas o las anginas forman parte importante de la comunicación de desechos que está directamente enlazada al útero y el útero al clítoris. Entonces, el clítoris es la última parte del eje hormonal y tiene una implicación también en la cuestión del placer y de los orgasmos. Otro de las causas por las cuales una mujer puede experimentar pérdida de apetito sexual son prótesis mamarias. Las prótesis mamarias inducen cambios en el pezón y hay un eje muy importante que se llama pezón útero-clítoris, que el pezón al estimularlo causa placer, causa movimiento en el útero se expande y manda mensajes y señales al clítoris para que haya un placer sexual o haya un inicio de apetito sexual. Cabe mencionar que para muestra basta un botón. Cuando un bebé empieza a succionar la lactancia a la mami después de recién haber nacido,
hay contracciones uterinas, el útero duele porque hay una comunicación directa entre el pezón y el útero. ¿Cómo podemos diagnosticar que ya estamos en una etapa de climaterio? Definitivamente la reina del diagnóstico o los reyes del diagnóstico son los signos y los síntomas. Sin embargo, cuando empiezan a haber cambios significativos o cansancios o sospechas, solemos la medicina solicitar estudios para empezar a ver dónde empieza a haber fallas y empezar a tratar a tiempo antes de que se desencadenen los síntomas que pueden incluso trastornar las vidas, ¿verdad? Es en esta etapa de la vida donde ponemos un énfasis muy importante en los diagnósticos predictivos de cáncer, como los papanicolaos, como las mastografías, como las colposcopías, como las densitometrías para ver la calidad ósea. Y bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? Últimamente hemos visto un avasallamiento importante de información sobre métodos más naturales debido a que en esta etapa de la vida nosotros podemos renacer. El tratamiento holístico que yo hoy les vengo a proponer, que holístico no tiene nada que ver con algo esotérico ni nada que no se ha estudiado. Holístico quiere decir que es completo, que es total, que abarca todo. Es primeramente un cambio de estilo de vida. La epigenética que ahora nosotros conocemos, que es todos los ambientes que nos rodean, tiene mucho que ver con la calidad y la salud hormonal. Por lo cual, nosotros recomendamos que es muy necesario dejar de fumar, limitar el consumo de alcohol, abandonar el sedentarismo, dormir 8 horas diarias, un manejo adecuado de emociones, poner un hincapié preciso sobre ahora el autoconocimiento, actividades recreativas que hagan nuevas redes neuronales, aprender algo nuevo, cumplir nuevas metas, establecerse metas y alcanzarlas. Y bueno, ahora lo que a mí me incumbe de manera personal, pues es la suplementación. Y esta no se puede dar sin una adecuada alimentación. Ahora vamos a empezar a tener un poquito más de información sobre las dietas más limpias, las dietas más puras, aquellas que no tengan conservadores, que ya no tengan tanto colorante, porque todo esto induce cánceres y además trastorna el hecho de transitar una etapa climatérica más bonita, más tranquila, más funcional. Es entonces que la alimentación es la base importante de todo este tratamiento. Sí tiene que ver qué comemos, sí tiene que ver si comemos adecuados carbohidratos, proteínas de buena calidad y ácidos grasos esenciales de los que verdaderamente nos van a ayudar a regular hormonas. Y bueno, yo en lo personal siempre les propongo a mis pacientes hacer una detoxificación, es decir, empezar a desintoxicar el cuerpo debido a que hay siempre acúmulos importantes de metales, acúmulos de sustancias que incluso adquirimos no solamente por los alimentos o por nuestro estilo de vida, también por las radiaciones, también tenemos intoxicación por todos los elementos de uso personal con el que diario nos arreglamos, ¿verdad? Y yo sí les voy a sugerir que para que ustedes hagan lleven a cabo una buena prevención y un buen tratamiento de esta etapa de la vida, que se fijen mucho en sus suplementos. Tienen que ser de origen natural, porque si ustedes les dan o ingieren suplementos de origen sintético, más allá de hacer un beneficio, van a empezar a alterar los sistemas hormonales debido a que son señales que el cuerpo no reconoce. Entonces, nuestros suplementos deben de ser un apoyo de origen natural, deben de ser altamente avalados, deben de ser muy estudiados y deben de ser confiables. Yo en lo personal confío en una marca que se llama Usana, la uso desde hace bastante tiempo en mis pacientes, he tenido muy buenos resultados y he tenido sobre todo una armonización en el cuerpo de las mujeres que me permite tener la confianza de que ellas pueden cursar con esta etapa de la vida y pueden continuar con sus suplementos aún que no vengan a mi consulta. Entonces, se ha encontrado que el cardo mariano es una de las sustancias importantes junto con el té verde para poder desintoxicar el hígado, sobre todo de aquellas fases altas del colesterol,
que ya les había mencionado. En lo particular, yo ya no manejo casi nada de medicamentos porque es en esta etapa de la vida donde avasallamos de medicamentos a la paciente y normalmente lo único que estamos haciendo es intoxicarlo. Entonces, lo que hay que hacer es hacer lo contrario. Hay que empezar a desintoxicar el cuerpo y hay que empezar a optimizar todos los órganos porque el cuerpo se puede regenerar. La vitamina C y los flavonoides son muy importantes porque estimulan la producción de estrógeno y estrógeno natural. Mientras nosotros consumamos vitaminas C y bioflavonoides, desde la etapa menstrual estamos regulando que nuestros estrógenos funcionen bien y podemos retardar la posibilidad de que tengamos una prematurez para empezar a consumir hormonas suplementarias para disminuir los efectos de la caída hormonal. La vitamina D, pues, es muy importante para la salud ósea. Ya les había comentado que fortalece el sistema inmune y ayuda a prevenir muchas enfermedades como el cáncer o como enfermedades de tipo crónico debido a que es un apoyo importante para el sistema inmune. La vitamina A se ha visto que su deficiencia acelera los problemas cardiovasculares y el hecho de que consumamos adecuada vitamina A propicia que los infartos se presenten tardíamente o nunca se presenten y sobre todo es una herramienta muy importante para aliviar los síntomas de la resequedad vaginal. Los aceites omega 3, que son los aceites grasos de los cuales yo les hablaba, son muy importantes porque disminuyen la inflamación del cuerpo, ayudan a desinflamar toda aquella circunstancia que se instale como la rigidez de las articulaciones, nos apoya en la destrucción ósea y la acelerada destrucción ósea, pérdida del hueso, ¿verdad? Para no llegar a una fractura. Nos ayuda a tener una lucidez mental importante, nos mejora la calidad visual. Cuando en esta etapa de la vida hay un proceso inflamatorio importante, pueden presentarse enfermedades autoinmunes de autoataque como la artritis reumatoidea. Es el complemento o digamos que el sustituto de los medicamentos para bajar los colesteroles, como las estatinas, que las estatinas son lo que más se utiliza para bajar el colesterol y que en la actualidad sabemos que produce infartos. Entonces, podemos llegar a moderar los colesteroles y podemos llegar a regular el hígado sin dañarlo a per se, que vamos a apoyar el sistema hormonal. Es un excelente antidepresivo y sobre todo nos va a ayudar a esas varices y esas palpitaciones y esa hipertensión que se presenta en esta etapa de la vida. La coenzima Q10, pues sobre todo es un energético natural, es la sustancia más importante del corazón y de todos los músculos. El hecho de su deficiencia a partir de los 30 años que empieza a descender es la causa principal del cansancio, apoya la depresión, ayuda a tener orgasmos en la mujer, ayuda a tener una relación sexual más placentera y sobre todo es el aporte más importante para disminuir la presión sanguínea. El calcio, además de junto con el magnesio, ser un relajante muy importante, nos ayuda también a la producción de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Apoya la regeneración del hueso y hace que de alguna manera nosotros podamos tener una función celular y cardíaca mucho más óptima. Se ha visto que los antidepresivos que se instalan comúnmente cuando las mujeres empiezan a tener sus cambios psíquicos o anímicos, disminuyen este nutrimiento de forma importante, de tal manera que si tú estás consumiendo antidepresivos, es súper importante que consumas calcio porque puedes estar desencadenando una osteoporosis. El magnesio, además de que nos ayuda a dormir, nos concilia el sueño, nos relaja, da un equilibrio de energía en el cuerpo, regula también la energía de las neuronas, es un regulador de la neurotransmisión, por lo cual también es un apoyador del sistema emocional
nos ayuda a disminuir ansiedades y ese mineral se consume de manera muy importante y muy rápida cuando hay una caída o más bien un aumento acelerado de cortisol o un estrés continuo o un estrés sostenido. Es entonces que nosotros debemos de tener magnesio porque además su ausencia hace que la rigidez de las arterias sea más severa y puede producir su deficiencia incluso con actos de infarto. Los probióticos, bueno, pues estos animalitos hermosos son algo que nosotros necesitamos en el cuerpo. Ahora conocemos y se ha difundido bastante sobre el segundo cerebro, que es nuestro intestino, debido a que en él se produce la serotonina, que es un neurotransmisor de la felicidad y que además es el factor más importante de la regulación de la inmunidad y nos ayuda como apoyo en los estados anímicos, además de que se ha visto que la deficiencia de probióticos nos aumenta de peso. No es raro ver mujeres que empiezan a consumir probióticos y empiezan a bajar de peso porque los probióticos aportan algo que se llama bacteroidetes y lo que hace es disminuir a unas sustancias nocivas que se instalan por consumo de carbohidratos sintéticos, se instalan en el intestino, que se llaman firmicutes, y entonces los probióticos los atacan y al atacarlos también nos inhiben esa sensación y esa necesidad de consumir mucha azúcar refinada y también nos inducen a la pérdida de peso. Los fitoestrógenos son ahora la terapia hormonal de reemplazo a la cual nosotros apostamos. Las isoflavonas de soya son las más conocidas y reconocidas. Es importante mencionarles que los fitoestrógenos de soya no son soya, son las hormonas reproductivas de la soya. Es la parte importante con la que se van reproduciendo, de tal manera que si ustedes son alérgicas a la soya, no deberían de dejar de tomar fitoestrógenos. Además, regulan el componente estrogénico, le dan un aporte importante a la función de los bochornos, ¿verdad? Nos ayudan al bien dormir y nos ayudan a relajarnos. Las pérdidas de la proteína es la falla más importante en la nutrición de una mujer menopáusica debido a que hay un tabú muy importante sobre que el consumo de proteínas nos recarga los riñones y nos puede hacer una insuficiencia renal. En esta etapa de la vida también es donde más se debuta en cuanto al diagnóstico de diabetes mellitus y es esto lo que nos está conllevando a una caída súbita de hormonas, a una pérdida de colágeno, a una rigidez muscular, a una incapacidad incluso para moverse de las mujeres. Y es algo que también nos está determinando el aumento de peso y riesgo cardiovascular. Su falla también propicia la pérdida de cabello. En las mujeres es diferente a los hombres. Sin embargo, el adelgazamiento se puede prevenir y se puede tratar si hacemos una ingesta adecuada de proteínas. Ojo, las proteínas en especial, yo les recomiendo que las consuman, que sean controladas en un suplemento alimentario, esto que ahora le llamamos alimentos científicos o alimentos inteligentes, porque podemos regular la calidad y la cantidad de proteínas, además de que se va a absorber de mejor manera y de que la vamos a aprovechar y de que no vamos a dañar nada en el cuerpo. Y bueno, no podemos dejar afuera la piel. Es lo más notorio, ¿verdad? ¿A quién de nosotras no nos preocupan las arrugas? Bien, ahora está muy en boga tener que tomar colágeno, el colágeno hidrolizado, ¿verdad? Si bien los laboratorios están haciendo un gran esfuerzo por hacer que esta molécula pueda dar un buen resultado en el cuerpo y disminuir dolores articulares, sobre todo, y mantenernos una salud muy buena de la piel y sus anexos como son las uñas, como son el pelo, ¿verdad? No han logrado llegar a hacer la función específica que hace la vitamina C. La vitamina C es el precursor del colágeno. Si nosotros consumimos el colágeno, pero no tenemos vitamina C, no funciona, no sirve porque no hay nada que lo meta a la célula, ¿sí?
La vitamina E y el selenio, además de la vitamina C, forman una parte importante en la antioxidación. Ya les hablaba yo que la causa principal es el estrés oxidativo, ¿verdad? De que se desencadenen todas estas alteraciones de las que ya he mencionado. Y si nosotros tenemos antioxidantes adecuados, no solamente la piel nos lo va a agradecer, sino cada uno de nuestros órganos. Y es esta parte que revierte el envejecimiento. El silicio y el zinc son muy importantes porque apoyan la salud de los anexos como la piel y las uñas. Incluso el silicio y el zinc son importantes para poder apoyar la caída o el descenso de la vejiga, que por déficit en los ligamentos, por el colágeno, la pérdida de colágeno en esta etapa de la vida, es muy común que si aparte se han tenido partos, descienda la vejiga y haya mucha incontinencia urinaria. Y el extracto de semilla de uva nos sirve además como un protector solar. Así que si algo deben de tomar antes, desde que empiezan a menstruar hasta que terminan de menstruar y hasta que cerramos los ojitos, pues es un complejo importante de vitamina C con antioxidantes y extractos de semilla de uva. Y bueno, en conclusión, lo que yo quiero que se lleven en esta noche es que la menopausia es una etapa muy bonita si nosotros sabemos adaptarnos a ella, si le tomamos importancia. Todas cursamos con etapa de climaterio. Es una etapa de nuevas oportunidades. Dicen los chinos que a partir de los 60 años, estamos hablando de la segunda época más importante de la vida, y los estudios nos dicen que si nosotros llevamos un buen estilo de vida, una buena alimentación, una adecuada suplementación, es la etapa sexual más importante y de mayor plenitud, tanto para la mujer como para el hombre, puesto que es una etapa de adaptación, de regeneración y de estabilidad emocional cuando se trata adecuadamente. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por haberme acompañado. Estoy para servirle. Mis datos de contacto están en la pantalla y me dio un gusto poder platicar con ustedes para poderles dejar información de valor que nos concierne a todas las mujeres y que es mi deseo que puedan transmitirlo a todas sus generaciones. Muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, doctora Coral, que bueno, no lo dije al principio, pero además de las credenciales que di de la doctora, las credenciales científicas y académicas, es una persona a la que yo aprecio muchísimo, es una mujer totalmente congruente con lo que piensa, lo que dice y lo que hace, una persona absolutamente profesional en quien yo confío muchísimo. Muchas gracias, doctora Linda. Te voy a hacer aquí algunas preguntas que han hecho. Sí, alguien pregunta si das consulta, entonces que tomen ahí tus datos y que se pongan en contacto contigo para ver de qué se trata, ¿no? A ver qué es lo que necesitan. Ahora, sí. otra pregunta, dice aquí una persona, dice Catalina Moreno, ¿recomiendas tomar todos o es en especial alguno para cada persona según sus estudios? Mira, muy breve. Esta es una pregunta básica que todo el mundo me hace. Si bien desde que empezamos a menstruar hasta toda la vida, lo que necesitamos de base es un kit de vitaminas y minerales. Mi recomendación importante, aparte de lo que ya les había mencionado, de que sean de origen natural y que sea una marca altamente certificada y que tenga un respaldo científico importante, es que sean vitaminas y minerales separados para poder dosificar conforme a las diferentes etapas de la vida. Es decir, que tengan los minerales de un lado y las vitaminas del otro lado, porque a nosotros nos permite poder llevar a cabo un tratamiento personalizado. En segundo lugar, los omegas. Los omegas los debe de tomar una mamá desde que está embarazada. Cuando nace un bebé hay que dárselos, digo, el aporte en un inicio se los da a la mamá durante la lactancia y cuando el bebé empieza a lactar, a partir de ahí hay que tomar omegas porque el omega es la base de la materia, digamos, como la conocemos, la materia gris, el encéfalo y las partes de los hemisferios cerebrales. Entonces, si algo hay que tratar es el cerebro, si nosotros tratamos y cuidamos el cerebro, nuestro sistema hormonal que ahí se produce lo vamos a poder tener
pues de una manera magistralmente cuidado y vamos a inhibir muchísimos problemas en el cuerpo. Y por si fuera poco, pues los minerales importantes, como el Magnecale, que es algo que yo ya les había puesto en las diapositivas, que es lo que nos previene, ¿verdad?, el deterioro óseo, porque el hueso, después de que deja de crecer, empieza a decrecer. Entonces, como es una enfermedad silenciosa que lleva a la muerte, es algo que nosotros debemos prevenir desde que los niños son pequeños. Independientemente de que, obviamente, con todos los estudios que yo les puse para hacer un diagnóstico, van a arrojar datos de forma personal, y como ya les había dicho, hay 12 tipos de menopausia, pues entonces hay que personalizar los tratamientos, y un buen sistema de antioxidantes es básico. Es básico durante todas las etapas de nuestra vida. Perfecto. Una pregunta, ¿si el uso de anticonceptivos en la premenopausia son indicados? No. Okay. No, porque les hablaba de las estronas, son altamente inductores de cáncer en la mama y en el ovario. Lamentablemente, en el ovario todavía no tenemos mucha educación y mucha difusión, pero el cáncer de ovario es más agresivo, es más mortal, y las personas tienen menos posibilidades en tiempo de poder curarse o de poder estabilizarse en las etapas de cáncer que se cursan. No. Ok, pues hay una serie de preguntas más, pero tenemos que dejar la sala porque a las 9 de la noche se ocupa, y nada más contestarle a una persona que dice si dependiendo de los síntomas es lo que hay que suplementar o si no, con qué empezar, pero ya lo acabas de comentar, doctora. Y por último, ¿cuánto se toman los probióticos y cuándo y por cuánto tiempo se toman los probióticos? Desde niños. Desde niños hay que tomar probióticos porque les he mencionado que lo más importante es la medicina preventiva, pero cuando ya están instalados los padecimientos, la marca que yo manejo, que se llama Probiotic, está indicada uno cada tercer día. Vienen en forma de sobrecitos o blisters, y con uno son cepas tan poderosas, es una tecnología tan bonita que nos permite que todo lo que nosotros consumimos se aproveche, y es una posibilidad de que se pueda, incluso están tan bien hechos que podemos consumirlos cada tercer día. Perfectísimo. Pues ya no nos da tiempo para más. Aquí hay una persona que levantó la mano, Susana May. No sé si tengas algún comentario, Susana, si quieres hacer algún comentario, sería lo último. Si no, para cerrar, sí, pues abre tu micrófono. Si no, pues no sé si fue levantada de mano accidental. Pero bueno. Sí, porque no, quita tu micrófono, Susana May. Sí, la pregunta es si también los hombres que están tomando medicamentos antidepresivos pueden seguir, es decir, ¿hay alguna contraindicación para la cuestión hormonal? No, al contrario, los hombres que están tomando antidepresivos también están disminuyendo el calcio, tienen una alta posibilidad de osteoporosis, y es entonces que hay que consumir calcio forzosamente, pero nunca calcio solo, siempre con magnesio y con vitamina D, porque el calcio solo puede hacer cálculos. No es el caso de esta marca, debido a que son de origen natural, son de origen botánico, se extraen del brócoli, pero sin embargo no tienen la función adecuada de reconstrucción ósea si se da solito. Así siempre tiene que ir acompañado con magnesio y vitamina D, e incluso con el resto de la gama de minerales, porque el hueso se constituye de 11 minerales, no solamente de calcio. Ok, bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. Les deseamos la mejor de las noches, y cualquier cosa, ahí tienen los datos de la doctora Coral. No, me despido porque tenemos que entregar la sala. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, doctora Coral. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias siempre. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué quieres, Ángel? No.